Hola, mi nombre es Johnny. Voy a empezar hablando sobre mis intereses artísticos que han estado ligados hacia una mirada sobre el género y sus implicaciones en la sociedad contemporánea y la forma en que los cuerpos pueden estar inconformes con las normas que se espera que cumplan según las categorías de masculino y femenino, buscando entonces con la creación desafiar estos moldes impuestos por un sistema heteronormativo, teniendo también un carácter autorreferencial y autobiográfico. El trabajo se titula Travestiendo los géneros, construcción artística y visual del género individual y fue asesorado por Julián Zapata, maestra en artes plásticas. El presente trabajo de investigación-creación parte de la premisa de que el género es una construcción, como afirma Judith Butler, y se conjuga con el carácter de construcción de la indumentaria. Entonces el trabajo plantea la posibilidad de un vestuario que pueda comunicar un género construido de manera individual al seguir o contradecir los patrones que dictan las formas de vestir masculinas y femeninas, poniendo en duda los valores del género y las cargas simbólicas que se hacen sobre las telas que nos cubren. En este sentido, por medio del análisis de distintos referentes visuales y de la cultura popular, se busca una aproximación a la significación del vestuario y el género, en el que finalmente se busca una singularidad o identidad propia del género individual a través de la exageración o negación de los estereotipos visuales de masculinidad y feminidad. El trabajo aboga entonces por el carácter construido del género y cómo este debe ser apoyado por el vestuario con una finalidad comunicativa de la identidad de un cuerpo. Se tiene entonces como objetivo principal establecer por medio de la práctica creativa cómo el vestuario incide en la construcción y deconstrucción del género en el individuo a través de la generación de piezas artísticas. Y se pretende resolver esto por medio de dos objetivos específicos. Primero, analizar el papel del vestuario en la construcción de imaginarios individuales que retan las categorías de género normativas y cómo se evidencia este proceso desde las artes visuales. Y segundo, elaborar un proyecto de creación artística fundamentado en la idea del vestuario como herramienta en la construcción del género individual. La investigación comienza con una aproximación a la definición del concepto de género, que en primera instancia se entiende como consecuencia directa del sexo, es decir, que se le da un carácter meramente biológico y anatómico. Se entra después a analizar cómo funciona el sexo en los humanos y se encuentra que la genitalidad del sujeto está dictada por el par 23 de cromosomas en el código genético, teniendo que si el par se compone de un cromosoma X y uno Y, el resultado será hombre, y si el par es XX, será mujer. Aunque existen otros posibles resultados como la ausencia de un segundo cromosoma o la presencia de otros adicionales en distintas combinaciones como XXY, XXX, XYY, entre otros. Así, la genitalidad tendrá como consecuencia la asignación del sexo, asociando un cuerpo con pene al sexo masculino y un cuerpo con vagina al sexo femenino. Entonces se presenta la intersexualidad como una contradicción de esta norma, donde el sujeto puede presentar al mismo tiempo características masculinas y femeninas, no solo a nivel celular, sino también en su fenotipo. Al entender el sexo como una categoría que existe en la forma de un espectro, es factible recuperar la idea de Butler de que si se refuta el carácter invariable del sexo, quizás esta construcción denominada sexo es tan culturalmente construida como el género. De hecho, quizás siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Así, se abre la posibilidad de existir en medio de los dos sexos, ahora entendidos como extremos de un espectro, a su vez análogos a los extremos del espectro de género. Se rescata entonces la figura del andrógino como la materialización de la ruptura de las normas del género, y se presenta como un ser dual que habita a la vez ambas caras de la moneda, pues posee características masculinas y femeninas que lo convierten en una figura ambigua. Se analiza el trabajo de Loreana Canillas titulado Señales de la androginia en la cultura y el arte,
en el que hace un análisis desde Platón, el mito de Hermafrodito, esculturas griegas y romanas, hasta películas y series animadas, dándonos un tour histórico en la aparición de este concepto en el arte y extrayendo de este análisis los recursos para su creación plástica. Posteriormente se toma a David Bowie, los movimientos drag y el texto El Gran Teatro del Género para soportar la idea del género como un asunto actuado en el que el individuo se asemeja a un actor que puede abandonar y recuperar a voluntad componentes asociados a uno u otro género dependiendo de las necesidades y posibilidades comportamentales que el entorno favorezca, soportando a su vez la noción de un género artificial, construido y actuado, un conjunto de piezas aportadas por la cultura y la sociedad que pretenden dictar el comportamiento. Se tiene entonces que el género es un conjunto de representaciones en un sentido teatral, que cada sujeto decide adoptar según esté o no conforme con la norma que le es impuesta, y así elige aceptar o contradecir ese papel de masculino o femenino. Si se decide contradecir el guión de su actuación de género, se crea una ruptura en toda la obra. Al ir en contra de la norma, el sujeto de género está construyendo su propio papel, con trazas de lo que quiere transmitir por medio de su actuación. Después, en la película The Rocky Horror Picture Show, se puede ver cómo el contexto social permite una mayor libertad a la hora de performar un género, donde para el Dr. Frankenfurter, proveniente del planeta transexual en la galaxia Transilvania, es completamente normal contradecir las normativas de género por medio del vestuario y el maquillaje, mientras que Brad y Janet se escandalizan por los tratamientos tan distintos que existen en la Tierra sobre el género. Se hace mención de las aproximaciones del género que hacen artistas como Troye Sivan y Pierre Gilles por medio de contradicción y el seguimiento de la norma, respectivamente. Para el desarrollo de este proceso investigativo creativo se plantean dos líneas de acción. La primera, desde la documentación y revisión del material teórico, y la segunda, desde la práctica y creación artística. Así, en un primer momento se establece un panorama conceptual en el que se abordan diferentes consideraciones alrededor de la noción de género y cómo desde diferentes representaciones, desde las artes visuales y el vestuario, ha servido a través de la historia como indicador de este, buscando entender la forma en que se da la construcción social del género a partir de esas formas, para en la segunda parte del proyecto aplicar estos análisis al proceso de creación plástica que permitirá reconocer visualmente la construcción del género a partir del vestuario. El primer objetivo se abordó en el capítulo titulado Sobre la bifurcación histórica del amor. En este se introduce la idea de que más allá de la función protectora del vestuario contra las condiciones ambientales, existe una función comunicativa que permite extraer información sobre un individuo en aspectos religiosos, políticos, jerárquicos, entre otros. Se habla entonces de cómo esta función es construida arbitrariamente a lo largo de la historia, llegando finalmente a dictar los modos de vestir masculino y femenino y, en consecuencia, las formas aceptadas de presentación del género. Se revisa entonces el caso de los tacones, una prenda usada en principio por jinetes, que luego fue adoptada y popularizada por la aristocracia europea como una prenda masculina. Sin embargo, fue abandonada con la Ilustración por considerarse poco prácticos y extravagantes. Así, se llega entonces a plantear el carácter construido del vestuario y cómo éste puede ser útil a la hora de construir también un género individual performativo, analizando casos como los movimientos drag o las pinturas de Julio Galán, donde se usa el vestuario para contradecir una normatividad del género y a su vez facilitar la performatividad de este por medio de estereotipos. Se revisan también figuras como Troye Sivan y David Bowie, quienes hacen uso de este juego performativo del género y el vestuario para construir sus imaginarios visuales fuera de la norma del género. En ese sentido, es posible notar cómo una persona puede manipular diferentes atributos del vestuario para reflejar a su antojo la identidad de género que más se ajuste a su individualidad, siendo esta identidad algo completamente indiferente de la genética y la genitalidad, que buscan definir el sexo y tratar al género como su consecuencia directa. El segundo capítulo se titula Construcción genérica.
y aborda la parte de creación del proyecto. En este capítulo se analizaron varias piezas artísticas a manera de antecedentes del presente trabajo y se divide en tres partes: antecedentes, procesos y resultados. Entonces, en la primera parte de procesos aparece masculinidad travestida, un trabajo fotográfico que busca usar el vestuario como una herramienta para la deconstrucción de la masculinidad. Así, mediante el uso de prendas femeninas en un cuerpo masculino se cuestionan los valores y formas visuales del género. Y este proceso evoluciona en masculinidad travestida, escultura travesti, manteniendo el mismo tema pero cambiando el medio para su materialización. Ahora se experimenta con muñecos de tela azul vestidos con prendas categorizadas como femeninas. Ahora, en procesos para el travestismo del género, sin título, recupera las figuras del trabajo anteriormente mencionado, aunque ya no se utilizan solamente tela azul como representación de la masculinidad, sino que los personajes están hechos con telas de diversos colores, haciendo alusión a la experiencia individual del género y este como espectro con más posibilidades que solo azul y rosado. Buscando una aproximación al medio performático o la toma del espacio público, surge el proyecto Florencio, con el fin de llevar a la ciudad los procesos que se vienen desarrollando dentro del presente trabajo. Florencio nace con la intención de ser un reemplazo del cuerpo actuante, es decir, del cuerpo del artista que debe enfrentarse al ojo del público y a las condiciones de la ciudad en la que va a actuar. Es una forma de proteger el cuerpo que puede ser juzgado y herido por sus acciones. Es una armadura inerte que protege desde la distancia ese cuerpo vulnerable de sufrir ataques por transgredir la normatividad del género masculino que la anatomía sugiere. Florencio es entonces la encarnación de la ambigüedad, empezando con su estampado de flores que se asocian a lo femenino, pero son de color azul, que se asocia a la masculinidad. Carece de rostro, genitales y cualquier otro atributo que pueda dar signos de su sexo o su género. Solo puede definirse como cuerpo y puede adoptar una máscara masculina o femenina sin problemas al hacer uso de la indumentaria adecuada. Haciendo uso del mismo material de la piel de Florencio, Armarse habla sobre la construcción individual del género que sucede en la mente del individuo, y Armario representa la exteriorización de ese imaginario al desbordarse esos procesos mentales y afectar la apariencia del individuo en un plano físico. La tela blanca estampada es en estos dos trabajos la representación de la identidad oculta que es revelada a voluntad por el sujeto. Así, en Armarse, el lugar con fondo estampado en el que sucede la acción es la representación del espacio interior del sujeto, donde puede consolidar las ideas respecto a su género, construirse a sí mismo como quiere ser. Esto para después, en Armario, desbordarse por los cajones y las puertas del armario y dejar ver todo eso que ha construido al estudiarse a profundidad. Estos trabajos funcionan como la antesala para Florencio, aunque hayan sucedido posteriormente, y Florencio sería entonces la materialización de esa construcción individual que sucede dentro del espacio mental del sujeto. Por eso, al vestir a Florencio se está vistiendo el ser interior del artista. Surge entonces Florencio II como el siguiente paso. Esta idea consiste en pintar sobre la piel del artista los diseños que tiene estampados Florencio por todo su cuerpo, logrando la adopción de esa figura materializada del ser interior, y a su vez representa el final de un ciclo de construcciones internas que están sucediendo todo el tiempo en la mente del sujeto. Al convertirse en Florencio II, el artista está dejando de lado los prejuicios y adoptando de manera performativa el papel de la armadura que Florencio inicialmente debería cumplir. Para el desarrollo de Florencio y Florencio II se realizó una serie fotográfica en el centro de la ciudad de Medellín en la que aparecen ambos proyectos. Se hizo un recorrido por distintos sectores que atrajo la atención de las personas que miraban la acción a medida que el artista cargaba a Florencio y se cambiaba de atuendo progresivamente durante el viaje. El propósito del trabajo es generar una ruptura en las formas que se tiene de entender el género
¿Y cómo se lee esto? Normalmente desde la imagen y la indumentaria del sujeto mirado. Así, a través de la adopción del estampado de Florencio en la piel del artista y luego con el uso de prendas de vestir que no hacen alusión a la masculinidad hegemónica, se genera una especie de ruido que persigue todo el tiempo la acción. Hay multiplicidad de miradas del público curioso que en ocasiones juzga o se sorprende con la escena que contempla mientras el equipo realiza las fotos. Puede decirse que el proyecto arrojó unos resultados positivos en esta versión, ya que pudo llevarse a cabo el proceso de transgresión de las categorías normativas del género a través de la indumentaria, lo que pudo evidenciarse en las reacciones de las personas que se cruzaban con la acción y la forma en que percibían ese cuerpo que habitaba a la vez la masculinidad y la feminidad, sin dejarse ir a uno de los dos extremos y rechazar el otro. Así, al introducir en la ciudad un cuerpo que vive en el medio del espectro del género, puede romperse con la percepción que se tiene acerca de la indumentaria en relación al género y tomarla como una herramienta de instrucción de una representación del género que sea singular a cada individuo.